Itze, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Diego, buenos días, Augusto y Alejandro, muy bien, muy contenta de saludarles a ustedes y a las personas que nos escuchan esta mañana. Igualmente, gracias. Igualmente, Itze, oye, y bueno, estamos a 5 días de empezar el clases, el nuevo ciclo escolar en todas las primarias y secundarias del país, y no recuerdo haber empezado un ciclo con tantos conflictos y con tanta incertidumbre. ¿Cómo estás viendo el inicio de clases? ¿Qué va a pasar? En efecto, Diego, pues estamos muy atentos, vamos a estar muy cercanos a las escuelas, a maestras y maestros, a las voces de las familias y por supuesto de los estudiantes, pero sí, en efecto, nos preocupa que en lo que se resuelven los temas jurídicos y demás, las miradas se centren en que aseguremos que las niñas y niños regresen a clase en un entorno de armonía, de paz, con certidumbre, ¿no? Y desde ahí, pues esto requiere la disposición de cada uno de nosotros. Nos preocupa qué puede pasar en el sentido de todo lo que está pasando en las últimas semanas, las diferentes voces que se han pronunciado, pero tenemos muy claro que aquí lo que importa es lo que nos tienen que decir maestros y maestros, ¿no? Ellos son los que nos van a poder compartir en qué medida cuenta con las condiciones necesarias, en qué medida si los libros sí, si los programas, etcétera. No son las cosas a las que debemos estar muy atentos en estos días. Pero ¿qué pasa cuando llega los maestros? Dicen, oye, los textos no hay, los programas no van a cambiar, no los conocemos, de regresar a los secretarios de Jalisco que apliquemos otro programa que se aplicaron durante la pandemia. ¿Qué pasa con este maestro? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Cuáles son las hacia dónde voltea para enfrentar un proceso de certidumbre? Correcto, justo los maestros vivimos un proceso de planeación donde relajamos, sobre todo para el tiempo de qué se espera como aprendizaje, ¿no? de nuestros alumnos. Y a partir de ahí desarrollamos la planeación de nuestras clases, la evaluación, ¿no? De lo que se aprendiza, cómo vamos a verificar qué ocurre todo esto. Lamentablemente en el contexto actual, los planes y programas que se realizaron apenas en unos días, nosotros estamos en el proceso de planeación de estos planes y programas apenas. Y claro, la preocupación que tenemos es justo que bueno, han estado frente a grupo y cuentan con diversas herramientas para solventar, pasamos una pandemia, ¿no? Y sin embargo, nos preocupa que es cómo van a vivir esta misma incertidumbre, porque en efecto, volvemos a la clase, esto implicaría que haya por lo menos certeza de qué va a ocurrir en las primeras semanas de clase, ir con esa misma tranquilidad. Entonces, no debemos olvidar aquí, Diego, que existen diversos perfiles de docentes. Hay docentes súper experimentados que no van a tener ningún problema, van a, en efecto, tomar herramientas diversas que, tal cual, el libro es una herramienta didáctica, sí. En algunos casos constituye una herramienta muy importante, sobre todo para comunidades que no cuentan con recursos para adquirir otro tipo de recursos, tal cual de herramientas didácticas. Sin embargo, pues la confianza que tenemos en que los docentes puedan hacer estas gestiones de acercar los materiales, pues está en eso, ¿no? En esa confianza. Sin embargo, insisto, no son las mismas condiciones, no es el mismo piso para todos. También tenemos maestros que seguramente son recién egresados de normal y aunque viven procesos de prácticas y demás, pues no es lo mismo estar por primera vez ya con tus grupos, ¿no? Y bueno, esta falta de certidumbre, ¿no? Que sí me parece que es un tema que como país les debemos, ¿no? A las maestras y los maestros, porque
pareciera que cada sexenio cambia el modelo educativo, ¿no? No pareciera, sí cambiaba. Sí, bueno, casi, creo que en los últimos 60 años solo 4 administraciones, por ejemplo, no han cambiado de libros de texto, ¿no? Por poner el ejemplo, pero sí, casi todas cambian de modelo. Entonces, el modelo nos dice el para qué, el qué buscamos, el a qué aspiramos en educación, para qué queremos la educación. Eso es el modelo educativo. En los planes y programas se traduce el cómo. ¿Cómo va a ocurrir esto? Es decir, las metodologías, ¿no? Las líneas que nos van a orientar. Y finalmente, pues se genera el qué son los contenidos didácticos, en este caso, por ejemplo, los libros, etcétera, ¿no? Entonces, si todo esto está constantemente cambiando, pues imagínate, ¿no? ¿Qué certeza tienen los profesores? Y me refiero más allá de que se puedan dar procesos de acompañamiento y de formación que fuera de calidad. Hay algunos modelos, como este que se plantea ahora, que implica incluso un cambio de mentalidad, o sea, es un cambio más profundo. Y eso, más que capacitación, requiere experimentación, ¿no? Requiere ir en la vida ejecutando las cosas, viendo cómo se resuelven y haciendo modificaciones en la marcha. Itzia, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sí, los cambios en los planes de estudios en educación básica son habituales, pero en este caso el rompimiento es más que ese. Normalmente habían ido de la mano con el Sindicato de la Educación. Primero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dijo no, ahora dice sí. Incluso ayer abuchearon al gobernador cuando mencionó el impedimento legal para entregar los libros. El secretario de Educación Jalisco dice, ojo, los libros son apenas una herramienta. El nuevo modelo implica que los maestros tengan una autonomía y el libro de texto es solo un apoyo. Sin embargo, en esos libros de texto trasluce una idea de país, una historia del país, una idea de cómo se generan y se comparten los conocimientos, que choca con buena parte de los padres de familia, y así estamos ante el inicio de clases en una incertidumbre, como lo decía Diego, completa. Y la incertidumbre no es respecto a lo macro, sino sobre lo micro, y lo acabas de decir. De veras tenemos profesoras y profesores que, sin haber interiorizado el programa, podrán aplicar esa autonomía en función de un modelo que tampoco se ha interiorizado completamente. Es decir, nos vamos a quedar en el pasado, y vaya que estamos retrasados porque la pandemia nos echó para atrás varios años. Así es, Augusto, y lamentablemente, bueno, ese es un aspecto que justo también tenemos que hacer consciente. ¿En qué medida nos afectó la pandemia? Y en dónde estamos parados? Pues, a ver, antes de arrancarnos con un nuevo modelo o con todas estas disposiciones, pues creo que sí tendríamos que haber visto qué se necesita a partir de en el momento y en el punto en el que estamos. Definitivamente esto que comentas y que está rodeando este inicio a clase, yo quisiera plantearlo desde una visión lo más propositiva posible. Sí, estamos en este torbellino de cosas, pero aquí lo que se juega es la vida de las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, lo complejo, me parece, de un modelo educativo a nivel sistema, pues es que justo marca una forma de pensar, una forma de ver la vida, ¿no? Y cómo hacemos para que 2 millones de niños y las consecuentes familias y los 80,000 maestros, estoy hablando de Jalisco nada más, coincidan en un modelo, ¿no? Y sea un modelo que nos arrope a todas y a todos, que nos incluya desde nuestras diferentes perspectivas. Es que ese es el gran reto, y es por eso que me parece que un modelo no es una cosa que se tenga que hacer ni express, ni desde una sola mirada o unas cuantas miradas. Aquí las miradas que importan y en donde todos deberíamos coincidir o debemos coincidir en este inicio de ciclo escolar es justo qué es lo mejor para las niñas y los niños, más allá de las condiciones en las que estamos regresando y demás. Nuestra invitación es a confiar en las maestras y maestros, a que las familias también tomen su parte de responsabilidad. Ya lo hicieron en pandemia, en el sentido de reconocer, empatizar con lo complejo que es todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces,
los mismos medios de comunicación, tenemos Sí. responsabilidad, todos como sociedad tenemos un cacho de responsabilidad en esto. Olvidémonos de nuestras diferencias y centrémonos en lo que sí tenemos en común. Y me parece que eso que tenemos en común es lo más valioso y lo que más nos importa a todos. Itzia, ¿cómo estás? Alejandro Sierra, gracias por estar con nosotros. Este último comentario que haces. Del otro lado tenemos un gobierno que parece ser que no socializó, no sé o nadie sabe de alguna otra forma, o por lo menos yo hablo por mí, el tema de las mesas de socialización. Y de repente, como bien dices, y de alguna otra forma parece ser que fue una línea autoritaria. Es decir, así como desaparecieron el Seguro Popular, así como se han desaparecido tantas cosas, de momento te hablan de la nueva escuela mexicana como ¿por qué? Segundo, no socializan los contenidos y los empiezan a filtrar de modo poco transparente como lo hace todo este gobierno. Y por el otro lado están los niños y las niñas, a los que nunca vieron, ¿no? Entonces, existe este descontento social y creo que está fundamentado, ¿no? Itzia, creo que este enojo social de a lo mejor una parte, ¿no? de lo que somos los mexicanos, de alguna u otra forma está fundamentado, porque yo lo decía, es decir, ¿qué va a pasar con nuestros niños? ¿Te pareció transparente como lo hicieron? ¿Te parecen bien los contenidos de ideología que están planteando? ¿Te parece bien el tema de los pocos textos que se han filtrado que tienen que ver con la cuestión de género? O sea, hay un oscurantismo ahí detrás, ¿no? Mira, Alejandro, qué bueno que colocas este tema, porque estas reacciones, ¿no? El enojo social, los arrebatos, todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor como una consecuencia, ¿es consecuencia de qué? Me parece que aquí es clave que como sociedad también nos vayamos educando en algo que en Mexicanos Primero Jalisco defendemos, ¿no? Tomemos las decisiones en política pública con base en evidencia, ¿no? Inicialmente recordarán, se ha mencionado que se iba a hacer un programa piloto y que este piloto empezaba con los primeros grados de cada nivel educativo, es decir, primero preescolar, de primaria, primero secundaria. Entonces, desde ahí, bueno, pues sonaba que si tenemos un periodo en donde se hace la prueba y se implementa y luego se evalúa y se corrige, se revisa, etcétera, bueno, pues nos da más certeza, más certidumbre. Creo que enojo, estos arrebatos, todo esto que estamos viviendo tiene que ver justo con que nos falta esa cultura de la evaluación en general, ¿no? Y por supuesto pedirla a nuestros gobiernos, a nuestros funcionarios, y no solamente a ellos, sino a nosotros mismos en nuestro ejercicio cotidiano, ¿no? Y a la misma escuela. ¿En qué medida podemos generar procesos, sí, de socialización, pero que luego se traduzcan en resultados, ¿no? Y que nos digan, que nos devuelvan información? Pasa lo mismo con nuestros estudiantes. Claro. Cuando a nuestro alumno le decimos, mira, esto está correcto, pero esto te falta por aprender, le estamos dando información para que corrija, mejore, y entonces tengamos un resultado más cercano a lo que estamos esperando. Creo que lo mismo es a todos los niveles y por lo tanto, pues me parece que la falta de estas condiciones es lo que ha provocado el ambiente en el que estamos. Ahora, también hay una parte que en la educación siempre se ha concentrado esta batalla ideológica, ¿no? Es decir, de visiones, de qué es lo que se debe enseñar en las escuelas. Y no, yo recuerdo, por lo menos desde que yo era chico y ya hace buen rato, hace más de 50 años, que la batalla por la educación sexual, por ejemplo, siempre está presente. Y me parece que hasta ahora los diferentes gobiernos la han librado muy bien. Yo creo justo que, como decías, cada sexenio, cada administración va a tender a colocar su ideología, ¿no? Por diferentes medios. En el caso de la educación, pues imagínate el tremendo aparato que implica en cuanto a personas, ¿no? Pero más allá de que han venido unas y otras posiciones, nosotros sabemos como maestros que lo que ocurre en el aula
está en nuestras manos totalmente. Entonces ahí es que nosotros tenemos pues esta confianza en que mientras contemos con maestros formados y con las condiciones que se requiere, lo que tendríamos que enseñar no es una ideología, tendríamos que enseñar a pensar al otro por sí mismo, a que el otro genere su propia postura ante cualquier ideología. Eso es lo que como maestros hacemos, ¿no? O tendremos que hacer, ¿no? Entonces, más allá de que vengan unas u otras ideologías, tendremos que centrarnos en darles a nuestros estudiantes las herramientas para que en un mundo tan convulso como este, pues ellos puedan posicionarse y generar desde su pensamiento crítico, pues su mismo actuar, ¿no? Y sus principios y sus valores. Itzia, muchísimas gracias por estos minutos para decir las cosas. Te mandamos un abrazo y bueno, seguiremos en contacto para evaluar cómo arrancó, a lo mejor en unos 15, 20 días, qué pasó realmente en las aulas en este regreso a clases. Por lo pronto un abrazo, gracias Itzia. Un abrazo a los tres. Gracias. Oye, Diego.